Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Oigan, pues bienvenidos otra vez. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio del Centésimo Mono Podcast. Estamos de nuevo de plácenes y de vestidos largos porque esta vez va a ser un agasajo este episodio. Quédense porque se va a poner muy sabroso. Ahorita les voy a presentar a la invitada que tenemos aquí con nosotros hoy, pero antes que eso, pues muchísimas gracias por estar aquí. Tengo literalmente del otro lado de la mesa a Gretel García. ¿Cómo estás, Gretel? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Preguntas básicas que hacemos cuando llegan aquí los invitados. ¿De dónde eres? México, Distrito Federal. ¿Y a qué te dedicas hoy en día? Pues escribo libros para niños. Ajá. Es que, fíjense, por eso quería comenzar con esta parte, porque no sé si alguna vez ustedes se lo habían preguntado, pero piensen en una caricatura, piensen en un libro para niños. Evidentemente, pues no lo escribe un niño. O sea, todas las obras infantiles, todos estos contenidos para niños, los escribe alguien como Gretel. Entonces, ¿qué sucede? Está padrísimo poder hablar con alguien que se dedica a crear estos contenidos que después tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, todos los niños alrededor tuyo van a consumir, ¿no? Y cómo se puede utilizar la lectura para cosas súper chingonas, que es de lo que se va a tratar este episodio. Entonces, primero, de nuevo, muchas gracias por estar aquí sentada. Ay, gracias por invitarme. Qué padre que estuvo la diosidencia de que nos pudiéramos encontrar en Cancún, a pesar de que no vives aquí. Sí. Pero bueno, les cuento un poco de quién es Gretel. Si me pongo a leer todo su currículum, nos quedaríamos aquí sentados como 2 meses. Entonces voy a hacer un resumen muy breve para que sepan ustedes a quién tenemos en el micrófono de hoy. Gretel es licenciada en comunicación. ¿De qué universidad te graduaste? De la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. De Xochimilco. Sí. Ha sido profesora, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Universidad ISEL, en la Universidad Chapultepec. Tiene publicaba, por ejemplo, como en el periódico Tabasco Hoy, en El Sol para Niños, en El Universal. Le puedo seguir porque neta que la lista es muy extensa. En cuanto a televisión, por ejemplo, trabajó en Canal 2, en Televisa, en Canal 5 también, en TVC. Pero ahí les va el dato frío, el dato duro. De su autoría, tiene 14 libros publicados, 2 audiolibros y 22 libros en coautoría. O sea, fuck. Casi 40 libros publicados entre audiolibros, libros, coautoría. O sea, yo he escuchado, no sé si ustedes, muchas veces a la gente decir que si quieres como que tu legado se quede en este mundo, ¿sabes? Siembra un árbol, ten un hijo y escribe. Tú llevas casi 40 libros. Sí. ¿Cómo te sientes con la idea de pensar que el día que tú ya no estés en este plano va a haber al menos 40 obras que van a sobrevivir cuando tú ya no estés? Ay, pues muy bien, ¿eh? Eso me da una satisfacción, así que se siente uno así, dices, bueno, por lo menos estoy dejando, Algo huella, valioso. ¿no? Ajá, Sí, claro. claro. Ahora, digo, de verdad, no, o sea, no estoy exagerando cuando digo que me podría quedar leyendo todavía un montón de cosas más que Gretel ha hecho, pero cuéntanos primero cómo nació, en qué momento te surgió a ti el amor por la lectura, por ejemplo.
Bueno, yo creo que desde pequeña nací en un hogar lector Ujú, y mi papá pues viajaba mucho y me traía muchos libros de donde iba ujú. y libros también para colorear. Ok. Y yo siempre quería saber qué decían. En Ujú. ocasiones pues me lo contaban, pero cuando entré a la escuela pues me sentí muy feliz porque dije ya voy a poder leer todos los libros que tengo. Todo eso que tengo ahí almacenado ya lo empiezo a Sí, entender. exacto. ¿A qué edad sería esto? Pues yo creo que tendría yo como unos 3, 4 años, Ajá, porque ya tenía yo un librero que estaba a mi altura, ajá. que Ajá. era un caballo, y entonces decía yo que era en el caballito y yo ya ordenaba mis libros. Ok. Sí, ya. Ya desde entonces el OCD, me tengo que Sí, poner a ordenar por tamaños, por sí, colores. Ajá. exacto. Ok. Te lo pregunto porque siento que en este país menospreciamos mucho el poder que tiene la lectura, el poder que tiene empezar a que las mentes jóvenes, o sea, que los niños desde chavitos, les incentivemos esta cultura de que estimular su creatividad, su imaginación, la capacidad que tienen los niños, por ejemplo, para, aunque lean el mismo libro 10 veces, siempre en su cabeza está recreando cosas que después te vas a acordar y te van a servir para tu vida. Y ahorita les vamos a contar un poco de, dentro de este chingo de libros que ya tiene publicados Gretel, el concepto tan padre, tenemos varios aquí ahorita en la mesa, pero imagínense qué chingón está que alguien se dedique a escribir un libro con el afán, por ejemplo, de que los niños aprendan historia divirtiéndose con un librito. ¿Cómo te surgieron esas ideas? Bueno, mira, siempre en la escuela hay materias muy densas, como Ujú, por ejemplo la historia, que te aburren. sí. Y son datos, datos, datos y datos. Ujú, Pero ¿por qué aburren? Porque la forma de que lo presentan no es interesante ni tampoco hay una especie de empatía con el niño. ujú, Entonces, cuando yo decidí entrar, por ejemplo, a hacer libros no libros de historia, estoy hablando, por ejemplo, de las culturas, ok. como Aztecas para niños, que es uno de los libros, los Olmecas para niños, los Mayas para niños. Dije, no, si es un libro para niños, les va a gustar saber cómo vivían los niños aztecas, los niños olmecas, cómo Claro. era su familia, qué comían, O sea, hasta a mí me surge la sí, curiosidad sí, ahorita. en Oye, dónde sí, vivían, ¿cómo chingados vivía un niño en Tenochtitlán? sí, a qué jugaban. Xbox no tenían. No, iPads tampoco. para nada. Ajá. Y Eran entonces, las Chinan Paz. ¿Sí, no? entonces Ajá. no es una especie de que cuando yo te digo que alguien como tú también en esas culturas hubieron niños, Claro. pues mi libro viene siendo como un complemento a un libro de texto Ok. que al mismo tiempo te motiva para que puedas aprender historia. Y Que ya sí, no es, o sea, que ya no es un libro para niños enfocado en el dato que te prendas la no, fecha de cuándo llegó Cortés, sino que te dé curiosidad cómo era una cultura de claro, hace 1000 años. claro. Y hay otro, por ejemplo, de civilizaciones para niños, que hablamos de las 4 civilizaciones principales, Ok. y también con esa temática. En una ocasión, uno de los libros lo presenté en la Feria de Guadalajara y hablando con los papás, pues estaban y me decían, ay, ¿por qué no los hace como libros de texto? Ajá. Y es que pues la SEP te pide cierto tipo de contenidos Ajá. que es demasiado y te lo hacen muy, muy difícil. Ok. Entonces, por eso se hace densa. Igual es las matemáticas. Si las Las matemáticas, benditas matemáticas que sí, todos queremos aprender de claro, niños. claro. Y si las matemáticas te las hacen divertidas, Ajá. ya la hiciste. Sí, y aparte, o sea, como que siento que con este tema de, ¿se acuerdan del concepto del museo Papalote toca, juega y aprende? Exacto. Yo me acuerdo en una ida al Museo Papalote que creo que fue la primera vez que me llamó la atención algo que tuviera que ver con física o con química, por ejemplo. Que antes yo decía, qué pereza. Sí, Pero pues esta labor que tú haces con el equipo, con los equipos con los que has trabajado de vamos a diseñar algo que atrape la atención de los niños para que les empiece a llamar la atención.
Y, o sea, imagínense qué chingón sería que pudiéramos con un cambio pequeñito, a lo mejor en un hábito, empezar a incentivar en los niños el hábito de la lectura. Porque entiendo que para mucha gente a lo mejor existe el estigma de que el que lee muchos libros es un ñoño, es un teto, es un nerd, es un... ok, quien se quiera quedar con ese estigma está bien, pues lo respeto, ¿no? Total. Pero la verdad es que conforme más vas creciendo y te vas dando cuenta de lo útil que es tener un hábito de la lectura sobre el tema que a ti te guste. No quiere decir que te tengas que poner a leer contenidos densos que no te gustan. Pero a ver, si te llama la atención el deporte, hay libros de deportes buenísimos de gente que te cuenta historias como reporteros que han estado en mundiales, directores técnicos que te cuentan cómo es la vida adentro de un vestidor. Si te gusta el cine, pues hay testimonios de actores, de directores. O sea, se trata de encontrar un tema que te apasione y solito te va a llevar el tren, ¿no? Sí, es que la lectura es un placer, no es una obligación. Completamente. Y la escuela muchas veces se encarga de hacerla una obligación o un castigo. Uh-huh. ¿Cuántos papás nos dicen, te voy a mandar a tu recámara y te pones a leer un libro como castigo, por Dios? ¿Qué flashback me acabas de hacer que me acuerde? En la secundaria en la que yo estaba, porque eso no era en la primaria, en la secundaria, si te estabas portando mal o hacías algún desmadre en el salón, el castigo era mandarte a la biblioteca. Exacto. Cuando No es me un placer, acordaba. ¿sí? Wow. Y me acuerdo de los morbosos de mis amigos y yo que nos gustaba agarrar la Biblia y ponernos a leer el Apocalipsis. Ajá, sí. O sea, no le entendía yo un carajo, pero ahí estaba, ¿no? Yo como con las páginas prohibidas, que, güey, no le entendías nada. Sí, O sea, sí. el Apocalipsis es un libro más de la Biblia. Ok, qué interesante. Y o sea, ¿tú te acuerdas en qué punto de tu carrera fue que surgió la idea de generar este tipo de textos? Sí, fíjate, porque cuando yo empecé con esta cosa de la comunicación, a mí siempre me ha gustado escribir. Okay. Entonces, cuando ya llegó a la carrera, yo ya había hecho algunos colaboraciones infantiles. Okay. Entonces, algo que me encanta de escribir para niños es que lo que yo escriba se entienda. Okay. Y entonces, hacértelo más fácil, te lo bajo no te lo bajo porque nadie está arriba ni nadie está abajo. Es como que traduces a un idioma más sencillo. Exactamente. Es como que si tú estás en un idioma y yo te lo traduzco y gracias a eso lo puedes leer bien. Y saben que, o sea, hace un poquito más de un año que tuvimos el confinamiento más duro en la pandemia, comencé con un grupo de lectura y nos reuníamos una vez a la semana y poníamos un libro en común y lo platicábamos al final de la semana, ¿no? Y a propósito, iba a decir a propósitamente, escogimos libros infantiles porque pues eran más fáciles de poder leer y pues como que no textos muy largos, ¿no? Les cuento esto porque yo releí obras que leí de chavito, que no les había entendido nada, y que ahora, por ejemplo, leer El País de las Maravillas, sí. Leer El Principito, wow, con los chingadazos a la conciencia de adulto que es leer El Principito. Sí. Porque claro, o sea, el libro está escrito por un adulto, está escrito por una persona que como Gretel traduce a un idioma mucho más sencillo y sin rebuscar, contarte una historia que haga que se te quede algo en la cabeza, como por ejemplo lo que hacen las religiones. Con las fábulas y con las parábolas, pues son historias que buscan que se te quede un mensaje. Y entonces, imagínense lo simple y a la vez lo complicado que es una labor como la que tú haces de quiero entregar un mensaje sí. y lo quiero entregar con palabras simples. Claro. ¡Qué arte! No cualquiera. Sobre todo en México, que somos de darle vueltas a todo a la hora de dar un mensaje, ¿no? Cero asertivos. Cero. Si pudieras, por favor, te encargo así, si no fuera mucha molestia. Ah, ya, cabrón, pide la cerveza y ya, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál ha sido el reto más grueso con el que te has topado para que este proyecto tuyo de la lectura infantil crezca? Pues una de las cosas es que me he dedicado a dar talleres
de fomento a la lectura. Y en una ocasión hubo una oportunidad por la Secretaría de Cultura de introducir un proyecto Ujú. en cualquiera de las bellas artes para fomentar la lectura. Y el mío, yo metí el de Imagínala y Recicla. Ok. En este proyecto trato de que los niños hagan la asociación del autor, primero que conozcan al autor que hizo el cuento, Ok. que no piensen que todo es Walt Disney. Porque no todo es Walt Disney. No. Walt Disney se basó en los clásicos. Exacto. Es diferente. Que solo quiero hacer un paréntesis aquí así medio darketo, pero neta, busquen por mero morbo en internet las obras originales en las que se basó Walt Disney para hacer algunas de las películas clásicas y algunas son cuentos bien oscuros, con finales bien gruesos. Sí. O sea, por ejemplo, no sé, a la sirenita creo que le cortan las piernas, una cosa horrible así súper gore. Hay otro, no estoy seguro, creo que podría estar diciendo una pendejada, pero creo que es en el de Blancanieves, que también Blancanieves termina asesinada por los enanos, una cosa parecida. O sea, son cuentos bien oscuros que después se adaptaron, como decías. Pero bueno, ahí se los dejo por si les surge la curiosidad. Sí, porque de hecho varios autores de estos cuentos son los hermanos Andersen. Ok. Digo, no, perdón, los hermanos Grimm. ¿Los hermanos Grimm? Los hermanos Grimm. Mm, Entonces los hermanos Grimm se dedicaron a recopilar toda la tradición oral que había en su zona. ok, Entonces lo apuntaban, pero ellos nunca pensaron que sus cuentos iban a ser para niños, claro. sino eran para adultos, Ok. porque eran como leyendas, creencias que les venían a contar. Entonces, por eso y todos tenían una moraleja. Ajá, exacto. Exacto, entonces por eso se vuelve tan cruel. Lo que te decía hace rato, ¿no? Como de que buscaban, a lo mejor sí dar un mensaje o sí entregar que algo se quedara en el lector, Sí. pero a veces se pierde porque, como dices, los clásicos de pronto empiezan a ser como siempre el que terminen y vivieron felices por siempre. Sí, eso. Y ay, no es Creo que cierto. ninguno de los clásicos Ajá. viven felices para siempre. Sí, no, ninguno. Eso Y es de los más conocidos, ¿eh? exacto. Ahora, ¿por qué te surgió la curiosidad de escribir para niños más que para adultos? Porque siento que los niños son semilla. Ujú, Y entonces si yo siembro algo cuando son pequeños, cuando eres adulto es una referencia. ujú. Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo todavía de mi preescolar, que los días jueves la maestra contaba un cuento y los días viernes nos pasaban una obra de títeres Ajá. o nos pasaban esto del Viewmaster, Ok. que era como un cuento, ¿no? A nosotros nos pasaban Peter Pan una y otra vez, creo que era la única que tenían. Ajá. Pero Pero hasta la fecha te hasta la acuerdas. fecha Ajá. me acuerdo el placer que yo sentía cuando llegaba jueves y viernes, Ajá. que le decía a mi mamá, no, vengas por mí temprano, ven tarde para que por lo menos yo pueda terminar de ver la función. Ok. Entonces, esas asociaciones son las que yo trato de hacer y he tratado siempre de hacer, de que si tienen un taller conmigo, ay, pues ya leímos, ya hicimos un objeto mágico, Ajá. ya lo asociamos y eso se te va a quedar toda la vida. Y fíjense, porque también es importante traerlo a colación. Si ustedes que están escuchando ahorita tienen hijos o en algún momento están pensando tenerlos, te mentiría si te dijera en dónde fue que leí esto, pero me hizo tanto ruido que dije, claro, es que esto lo veo casi todos los días. Yo trabajo en hoteles, entonces veo a la gente con sus niños, con tal de que se callen, entregarles un iPad, ¿no? Como para apaciguar la ira de Dios, porque los niños se ponen insoportables, gritar, correr, toma el iPad y tranquilízate, ¿no? Pero nunca me ha tocado ver que les den un libro, aunque sea para colorear, ¿no?
¿Por qué? Practicidad, modernidad, sí, lo entiendo perfectamente. A lo que le quiero hacer zoom es un momentito a una frase que escuché que decía que los niños nunca inventan conductas, las imitan. Entonces, si un niño crece en una casa en donde ve que sus papás tienen un hábito de lectura, aunque sea poco, no se les va a hacer raro que el día que a ellos les llame la atención el libro de Winnie Pooh, tomarlo y leer. Y lo hablábamos en un episodio, no me acuerdo si anterior o si de los que todavía no han salido, pero la diferencia en algunos países a los que tendemos a ver hacia arriba, como los nórdicos. Y me contaban, por ejemplo, que en países como en Islandia, como en Noruega, en Dinamarca, es muy común que en las áreas comunes de juegos de niños haya muchos libros, ya sea para leer o para colorear. Y aquí no. Y después es como, ay, es que no manches, ¿sabías que en Noruega leen 40 libros al año? Pues sí. ¿Por qué? Porque desde chiquito empieza el chip. Exacto. Eso que tú detectaste. Sí, sí, fíjate. Y, o sea, ¿cómo le vas a pedir a tu hijo después que, ay, es que vieras qué burro salió, qué malo salió para la escuela? No salió, mamacita. Ese niño está programado. Exactamente. ¿Y quién crees que lo programó? Exactamente. ¿No? Los padres. Sí. Digo, no digo que el único camino al éxito sea la lectura, pero sí te acorta mucho la distancia. Claro. Acelera muchos procesos cuando tienes esa curiosidad de agarrar y aprender cosas nuevas. Sí. El ejemplo cunde. Exacto. Entonces, vamos a platicar un poquito de algo que súper me encantó cuando hablé con Gretel sobre lo que ella hace. Ya hablamos un poquito de, por ejemplo, los libros de historia que están diseñados para que pues a los chavitos les guste, ¿no? Y, ay, Sí. qué padre aprender sobre los olmecas y con qué piedras jugaban los niños Sí. aztecas, ¿no? Sí, sí. Qué cagado. Bueno, tiene otro libro, imagínense la labor que está haciendo esta mujer. Tiene un libro que se llama Autoestima para niñas. O sea, no chingues, qué buen tema. Que desde chavitas las niñas empiecen a entender qué rayos es el autoestima. Porque ya lo hemos hablado, las mujeres tienden a ser muy duras con ustedes mismas en muchos aspectos, pero sobre todo en el físico. ¿Y cómo surgió la idea de escribir algo de autoestima para niñas? Pues tengo 3 hijas. ¿Ok? Las 3 Nada más. mujeres. Ajá. Ajá. Y entonces tengo muchas amigas que también tienen hijas. Ajá. Y entonces, la posición de la mujer, ya por ser mujer, es en desventaja. Ajá. Porque vivimos en una sociedad muy machista. Sí, señor. Entonces, Hablo desde mi privilegio. yo siempre Ajá. he sido así como contra las injusticias Ajá. y por qué la mujer tiene que ser la que atiende a los hermanos, Ujú. por qué la mujer es la que se zumba en la casa. Sí, sírvele a tu papá y sírvele a tus hermanos. Sí. Vinieron visitas, ayúdame, y el otro sí se puede ir a Que se jugar. pare mi hermano también. No, él es hombre. Él es hombre, ahí le lavas la ropa. Caliéntele las tortillas a su padre. Sí. Que le ayude a mi hermano. No, eso es de viejas. Exactamente. Entonces, para contrarrestar un poquito nada más, Ajá. tienen que empoderarse las mujeres. Ajá. Y qué mejor desde niñas. Ujú. Yo a mis hijas las eduqué, ahora sí que casi como niños. Ok. Porque, ok, sí saben hacer lo que cualquier persona sabe hacer, pero tampoco le iba yo a poner a que aprendiera. Yo, pues, en lo personal no sé planchar, por ejemplo. Yo tampoco, suscribo. Y entonces, pues, cualquier cosa, mi esposo llevaba a la tintorería las camisas. Ajá. Que me pasaba horas y nada más no. Entonces, no voy a enseñar a mis hijas. Es más o menos lo que a mí me pasa. A mí me das una plancha y no te va a gustar el resultado ni el tiempo que me voy a tomar. Exacto, no voy a enseñar a mis hijas a que hagan, a que planchen camisas. Ajá. Para que perdonad la palabra, cualquier güey Ujú. las agarre de planchadoras. Sí, señor. Entonces, cada quien sepa hacer lo que tenga que hacer, Ajá. pero empoderarse como mujer. Porque Ok. si uno no pone desde el principio sus condiciones, Ujú. es el trapeador de cualquier persona. Hace poquito también volví a escuchar que a la única persona a la que le va a molestar que empieces a marcar límites es aquella a la que le convenía que tú no los tuvieras. Exactamente, exactamente.
Entonces, ¿cómo quieren familias y todo esto si sigue habiendo una cuestión de machismo y la mujer no se empodera? Ujú. Aquí las mujeres no vinieron a ser sumisas, vinieron a ser felices. Amen. Se está. Sí, es que está. Ajá, sí. Sí, ese- ya. Me pinto la uña mientras suscribo. No, es que la neta, soy de la idea de que esas actitudes retrógradas de que la mujer es la que tiene que cocinar o la mujer es la que tiene que... No mames, o sea, sí, entiendo y soy súper en pro de que no somos iguales, pero hay que ser equitativos. Perfecto. No le puedes pedir a un hombre que sea como una mujer ni viceversa No, porque no, no, no. ni biológicamente Sí, lo además somos. no se trata de eso. No, pero equidad de género. Yo, la Claro, neta, yo no creo en la claro. igualdad, yo creo en la equidad. Claro, Pero qué chingón que desde chavitas sí. exista alguien como Gretel García que se le ocurra que un libro le puede ayudar a una niña a trabajar en su autoestima. Y mira, si lees el libro, desde Ujú. la introducción, yo se los digo, esto es dirigido a las mamás, Ok. porque después las principales verdugos de la mamá, de las hijas son las mamás. Pues es que pueden estar ustedes de acuerdo conmigo o no, pero ya he tenido esta conversación varias veces y el machismo se aprende de mamá, no de papá. Sí. Si hay hombres machos, es por las mujeres. Y si hay mujeres abnegadas, también es por la mamá. Ujú. Pues, ¿qué Exacto. cuestión? Entonces, claro que sí se puede empezar a hacer un cambio desde ahí, Claro. ¿no? A que tiendas a que tus hijas sean mujeres libres Claro. y que aprendan a tomar sus propias decisiones con base en lo que ellas quieren y no a quién van a ser felices con esa Claro. decisión. Autónomas, independientes. Qué chido. Sí, sí. Y otro tema que también toca Gretel en estos libros para niños que me encantó y que esto sí no es para un género en específico, la alfabetización de las emociones. O sea, paren oreja. Yo dije, no tengo hijos, pero el día que los tenga, yo voy a tener la chingada biblioteca llena de esta saga de libros. La saga se llama Yo Siento, ¿ok? Yo Siento, ¿de qué se trata? Es una serie de libros que nacen por un proyecto que hice yo en SM. ¿Qué es SM? SM es una editorial española Ok. que tiene aquí sucursales. Ujú. Generalmente es la que hace muchos libros religiosos. Ok. Entonces, me llamaron para hacer este proyecto. Ujú. Duró un año y entonces me dieron toda una capacitación de inteligencia emocional. Ok. Entonces me explicaban que en Europa lo primero que se da a los maestros es un propedéutico, pero un propedéutico de inteligencia emocional, Ok. en donde les enseñan las herramientas principales para que ellos sepan identificar las emociones que tienen sus alumnos. Oh, wow, o sea, que el maestro tenga como un ojo biónico Sí, exacto. para saber cómo está su alumnado. Exacto. Que algún tipo de conducta sepa por qué es, a qué emoción se refiere. Ok. Y entonces con esto hicimos un libro, primero una serie de 3 libros que se llamaba La mochila de los números. Ok. Utilizamos la inteligencia emocional para introducir al niño en el mundo de los números. Ok. Y eran anécdotas así pequeñas entre animalitos del bosque. Y los personajes fue una conejita que se llamaba Pili, que tenía su mamá era madre soltera y tenía otro hermanito. Wow. Y entonces se cambian a un nuevo bosque y ahí va conociendo amiguitos, pero su mamá le regala una mochila. Y en Ajá. esa mochila, los 10 primeros cuentos va metiendo del 1 al 10. En el segundo libro, del 10 al 100. Ajá. Y en el tercero, ya son puras centenas. Ok. Y entonces le preguntas al niño, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Wow. ¿Qué harías en lugar de Pili? ¿Qué harías en lugar del otro personaje? Y todo es con animalitos del bosque. O sea, yo no lo he leído y ya quiero saber cómo termina ese chismecito. Y terminas adorando a Pili.
Además, mandaron a hacer un como portafolio de plástico, una preciosidad, como mochila, y donde trae a Pili en Ilustración. peluche. Ah, en peluche. En peluche. Entonces el niño o la niña tienen a Pili Ajá. en toda la serie de los 3 libros. Y claro, o sea, es que cuando dijiste las características del personaje, yo me pongo a pensar cómo los niños pueden empezar a relacionar que su realidad de ser hijos de madre soltera no es nada raro. Que son a lo mejor hijos de no me acuerdo cómo se dice eso, pero pues cuando, no sé, la mamá se volvió a casar, entonces... Son familias que le dicen como mixtas. Exacto. Ajá. Entonces, a lo mejor en la primaria a la que yo iba, pues todos a lo mejor éramos hijos del primer matrimonio, ¿no? Porque en los 80s pues era otra cuestión, ¿no? 90s, sí, yo en la primaria a los 90s me mamé. Pero, no, o sea, sí estoy viejo, pero no tanto. Pero, o sea, ya es, obviamente que yo me imagino en los salones de clases en 2021, Sí. que a lo mejor el niño que tenga 2 papás o 2 mamás, o hijo de madre soltera, o de papá soltero, o de segundo o tercer matrimonio que tiene medios hermanos de aquí y de allá. O sea, y qué padre que en un cuento ya se puede empezar a concientizar a los niños de que si a lo mejor no es tu situación, sí hay familias que lo viven. Sí. Y no empezar a tachar o a juzgar como por el hecho de que, no tiene papá y mamá, entonces lo veo para abajo. ¿Me explico? Sí, sí. Hay que acordarnos que los niños no juzgan. Los que juzgan son los adultos y ellos lo aprenden en casa. Sí. Como dijimos, no se inventan conductas, se están repitiendo lo que oyeron en su casa. Exactamente. Sí. No, niño juicioso viene de casa juiciosa. Entonces, imagínense qué chingón está esto. Hay libros que alfabetizan niños para que a través de los cuentos empiecen a entender qué son las emociones, a identificarlas y por medio de la empatía, como con preguntas de ¿cómo te sentirías tú si tú hubieras sido Pili? ¿Cómo crees que estaba el conejito, el oso? O sea, que el niño identifique, claro, esto es enojo. Pero ahí les va. A ustedes, adultos labregones, deudores al SAT, votantes que están escuchando esto, ¿alguna vez ustedes se han detenido a preguntarse cuál es el abanico de emociones que puedes sentir como ser humano? Lo quise tocar en este episodio porque sin ir muy lejos, hace 2 o 3 días, que una amiga me dijo que estaba teniendo como un día así muy de la chingada, ¿no? Y entonces empezamos a platicar y me dice, es que estoy así como que, quiero mandar a chingar a su madre a todo el mundo, pinche día estresante. Y a mí me dieron una herramienta hace tal vez un par de años que me sirvió mucho y que aquí les quiero compartir, cual si estuviéramos hablando del libro de emociones para niños, pero este es para adultos, ya no tan niños. Ok, hay 5 emociones básicas que todos los seres humanos sentimos. Y para que ustedes recuerden, aquí les voy a pasar el chisme con todo y acordeón. Se llaman MATEA, M-A-T-E-A. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Son las 5 emociones básicas, 5 emociones básicas que existen, en torno a las que giran todas las emociones secundarias que sentimos como personas. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque a lo mejor, digamos, un día estás en el tráfico, alguien te pita o alguien se te atravesó y sientes mucho enojo, sientes así como... Ok, te duele la cabeza, te duele el estómago, no, se te nubla la vista, te da colitis, te dan ganas de vomitar, no sé, cada quien reacciona diferente a la sensación. Pero a lo mejor lo dejas pasar, no lo canalizas, llegas a tu trabajo y estás de genio. Estás de malas por lo que pasó en el semáforo. Y hay gente que dice, es que estoy bien de malas, pero no sé por qué. Estoy teniendo un día de la chingada, pero ni siquiera sé por qué. Para eso sirve tener esa herramienta que se llama MATEA, para identificar qué es lo que estoy sintiendo. ¿Estoy sintiendo miedo, alegría, tristeza, enojo o amor? A veces, por ejemplo, cuando está tan en boga poder decir abiertamente que estás teniendo un ataque de ansiedad.
Un ataque de ansiedad regularmente es una emoción no hablada, no manifestada. Y casi siempre es o miedo al futuro o tristeza por el pasado si es depresión. Entonces, identifica en tu cuerpo cada vez que tú digas, es que estoy de un humor de la chingada, ni siquiera yo me aguanto, que las mujeres son muy dadas a decir, ando que ni yo me soporto. Esa no es una emoción, pero sí es una emoción el enojo porque son tus días y tienes cólicos, o tristeza porque no te salió el proyecto que tú querías, o enojo porque tu hermana te dijo algo que no te gustó. Si empiezas a identificar las emociones es mucho más fácil que, como decía Gretel, tengas inteligencia emocional. Y que entiendas que si te hizo enojar el güey del semáforo, no tienes que ir a rebotar con tu compañero de trabajo cuando te diga que el mail no te lo pudo mandar porque angas o mangas, ¿no? ¿Habías escuchado sobre esto de la matea? No, pero lo que pasa es que hay muchos autores y cada autor tiene su división Ajá, de emociones. exacto. Y por ejemplo, otras de las dos emociones que también consideran básicas Ajá. es la sorpresa y el asco. La sorpresa y el asco. Y el asco. Ok. Y esas, también las tomo en, ¿cómo se llama? También las tomo en el libro. Ok. Bueno, lo que te dije primero es cómo nació lo de inteligencia emocional. Ajá. Después me piden en la editorial, les digo mi proyecto y hacemos ya hacemos una serie de 4 libros en donde cada libro tiene 2 emociones. Ok. Y el formato es, te explico el libro, te explico en qué consiste, son los cuentos. Uno son los cuentos, otro es las sugerencias que te hago para los cuentos Ok. y qué ejercicios o qué manualidades o qué tipo de terapia, por decírtelo de una manera, puedes hacerlo en casa. Ok, más práctica la cosa. Más práctica, más práctica. Si el niño tiene ira, bueno, pues agarra una almohada, puedes hacer una almohada especial Ajá. y ahí dices, Échale. a boxear. Ajá. Y pégale, Ajá. pégale. Y en eso, ese descansa. Sí. Es como canalizarlo. Ujú. Porque si no, el niño lo sigue acumulando y al otro día se echa a sus amiguitos del kinder o a de su la hermana primaria. de las greñas. Exacto. O a la mascota. Confirmo, dice Gisela. O a la mascota. Ajá. ¿No? Porque también viene ese... Mira, dijiste mascota y ahí viene la productora a morderme. No estamos hablando de ti, cabrona. Ajá. Porque también viene, está la otra parte, ¿no? Ajá. Que es una cosa también que enseñarle a los niños que los animalitos no son juguetes. No son de plastilina. Y no son juguetes. Ujú, Y que así como nosotros sentimos, ellos son seres vivos que también sienten. ujú. Y que eso lo veo. Algún día voy a escribir un libro sobre eso para fomentar el amor a los El animales. amor a los animales. Sí, los o sea, para la animales. saga que tienes estaría Sí, buenísimo. porque dices, ay, está chiquito, ahí déjalo. No, Ajá. no, No. porque este chiquito le pegamos. El chiquito puede aprender. Claro. La diferencia. Son tan inteligentes los niños que todo pueden aprender. Son simplemente personas chiquitas. Claro, además si ven a que el papá le da una patada al perro o a cualquier animal, pues también lo va a hacer. Claro. Ahora, cuando tú empezaste a escribir libros para niños, ¿cuál fue la reacción, por ejemplo, de la gente que te leía? O sea, Pues, ¿cómo viste esa reacción? Pues fíjate que fue muy buena. Ajá. Porque en primera, las primeras editoras que la autorizaban o no, Ajá. eran mis hijas. Ah, claro. Sí. Y el primer libro Ajá. se hizo en base a un curso de verano. Ok. Hicimos el curso de verano y nos dieron cierto material y nos quedamos sin el material a la semana. Ok. Y eran 2 meses el curso de verano. Entonces lo que terminamos haciendo fue
que hablamos con los papás y les dijimos, este curso de verano tiene que seguir. No Ajá. les vamos a pedir, desde luego, más dinero para material, no se trata de eso. Quiero que me traigan de su casa lo que ustedes ya no usen, por ejemplo, periódico, cartones de huevo, botellas vacías, diferentes materiales. Tuvimos una colaboración increíble. Y entonces, entre los niños y nosotros, empezamos a hacer juguetes de material reciclado. Ok. Y fue un exitazo. ese curso de verano. Tan precioso estuvo que cuando yo entré a Selector a pedir una oportunidad para hacer un libro, Uh-huh. y por circunstancias les platiqué del curso de verano que casi acabábamos de hacer, me dijeron, queremos un libro de ese curso. Ok. Y entonces ese libro fue el primero, que se llamaba Inventos y Reciclajes. Y, o sea, concientizar a los niños sobre la importancia de Y reuso, exactamente, impacto las ambiental. 3 R's, reutilizar, usar, y reciclar. Ajá. Y entonces, pues, tuvo mucho éxito porque hasta en la escuela lo adoptaron, este libro. Uh-huh. Para el Día de las Madres hacían cosas con material reciclado y los mismos niños querían juntar, si querían hacer los tubitos de papel de baño, un binocular, Ah, claro. si querían hacer una macetita con las botellas de PET, hacíamos aprendimos, bueno, yo ya sabía tejer periódico. A Y tejer periódico. tejer periódico. Ah. Y hicimos una, Yo todavía me tablero. acuerdo una vez que me pusieron a hacer una piñata. Sí. Creo que estaba en sexto de primaria y me pusieron a hacer una piñata. Hice un desmadre con el engrudo que no te quiero platicar. Ajá. Cochinero así, porque yo para la manualidad no te la vengo manejando, ¿verdad? Sí, No era yo así que el más cositas del mundo, pero era muy divertido y me acuerdo sí, hasta la fecha que nos pusieron a hacer nuestras propias piñatas. Yo hice una de fecio horripilante, pero, o sea, el propósito final que persigue todo esto, que son como mensajes muy importantes, no nada más para el chavito, sino para pues el impacto que puedes tener como persona. Si empiezas a hacer un cambio, que yo entiendo que la polución del mar no la vamos a arreglar haciendo algo con PET, uh-huh. pero sí vas a hacer algo, como decías hace rato, una semillita. Sí. Y una semillita que pues es el concepto del centésimo mono, ¿no? Que pulula y que después se expande Uh-huh. y llega a mucha gente. Exacto. Ok. Sí. Antes de terminar, una de las cosas que quería tocar contigo, porque, o sea, si vemos el currículum de Gretel, que ha trabajado para empresas muy grandes, muy importantes en sus ramos, noto cómo pues has trabajado para Televisa, para el Universal, para empresas así, has trabajado para el INE, para un montón de cosas súper importantes. Pero dijiste hace ratito, veía la oportunidad, se abría una convocatoria y yo iba, ¿no? O sea, sí. ¿cómo es ese proceso en el que tú de pronto sabías que tú querías escribir para niños, veías una convocatoria, lo manifestabas, lo atraías, crees en la autogeneración, en la atracción cuántica de las cosas, o simplemente tu drive era como yo quiero hacer esto y buscar por todos lados convocatorias? ¿Cómo se daban esos trabajos? Pues mira, te voy a contar la anécdota, una que me gusta mucho. Cuando fue la feria siempre he participado de una forma o de otra en las ferias de libro, las que son acá en el Distrito Federal. Uh-huh. Y entonces me tocó entrar a una convocatoria para dar talleres. Okay. A mí me encanta dar talleres en la feria del libro. Y en esta ocasión yo dije, bueno, voy a poner, podías dar 6 talleres o 64. Ok. 6 o 60, 64. Esa es mucha diferencia. Sí, 6 o 64. Sí. Entonces, metí todos mis papeles y entonces tienes que decir qué vas a hacer. Entonces yo tomé uno de los cuentos que yo había hecho para inteligencia emocional, okay, que es la del gusanito. Ajá. No sé si me da tiempo a contarla. Yo creo que sí. Bueno, rapidito. Era un gusanito que vivía en un bosque
y entonces padecía mucho de la garganta. Entonces su abuelita le tejió una bufanda. Ajá. Entonces el gusanito le encantaba traer su bufanda, pero un día se puso a jugar en el bosque y que pierde la bufanda. Y se empieza a enfermar otra vez de la garganta. Estaba triste, triste. Entonces empieza a buscar la bufanda y se va encontrando a todos sus amiguitos en el bosque. Y son diferentes personajes. Después, por fin, él se sentía ya no tan triste porque tenía a sus amigos, es la amistad. Y entonces se encuentra a un osito que le da el abrazo, y son los abrazos de oso, por eso se llaman abrazos de oso, como si te abrazara un oso. osito. Ajá. Y a mí me gusta mucho fomentar entre los niños el abrazo, el cariño, el decir te quiero. Porque en muchas familias no eso no hay. Bueno. Tienes toda la razón. Bueno, hasta mi esposo, creo que sí, no tenía mucha inteligencia emocional en ese sentido. Te lo juro, y yo le enseñé en ese aspecto, porque yo soy así de apapachadora, te digo te quiero, Ajá. y decir las cosas antes que se muera la gente. Ya se me murió y siempre estuvo bien apapachado y siempre dije que lo quería mucho. Se fue con el mensaje muy claro. Se fue con el mensaje muy claro. Ajá. Y por dices tú, ay, pero ¿por qué es tan seco? Ah, pues porque papá y mamá no había esa Exacto. vinculación. Nadie Y parte, dice, otra frase de esas que me salen de repente. sí. No hay personas complicadas, hay historias complicadas. Exactamente. Y parte de la inteligencia emocional es fomentar el abrazo, los besos, Ujú. el cariño, el decir te quiero. Qué chingonería. ¿No? Sobre todo, como dices, en niños que no, pues no lo tienen en su casa, que de alguna manera puedan pues empezar a normalizarlo. Está Exacto. bien. Entonces, por fin encuentra la bufanda, el gusanito y todo. Mando ese cuento para concursar, y mi idea también era ayudar a los niños discapacitados. Wow. Pues En ese taller. sí. Entonces me dan la carpa, la más grande, para que yo dé mis 64 talleres. Pero tenía yo que hacer, son 30, eran 30 niños por taller. Y tenía que hacer de 50 minutos. Ujú. Entonces, haz la multiplicación de 30 por 60 talleres. Y cada hora tenía yo un taller. Ah, no, bueno. Bueno, fue una infinidad de material. Ajá. Pero ese material yo lo tenía que llevar prefabricado para que a los niños les diera tiempo de llevarse algo. Claro. Entonces hicimos un gusanito de cartón de huevo. Ok. Entonces los pintamos. ¿Con o sin bufanda? Sin bufanda. No, Yo le di. Se va a enfermar el gusano. Sí, sin bufanda. sí. Y muchos Bueno, tuve que hacer varias veces la bufanda porque la bufanda se lo llevaba algún niño, me decía. Ajá. A veces me lo pedían, a veces no, de pronto ya no estaba la bufanda para la siguiente función. Ajá. Y entonces ellos lo que hacían es que lo adornaban con diamantina, con serpentina, con confeti, le poníamos un hilito y lo jalaban. Ok. Y muchos regresaban, Con su repetían, gusanito. y repetían porque querían volver a oír el cuento. Qué chingonería. Pero como no me salía siempre igual, porque era así como casi del alma, Ajá. pues oían otro cuento diferente, Ajá. pero con la misma estructura. Y entonces fue una experiencia preciosa. Debe haberlo sido. Preciosa. Y muy satisfecha me quedé porque había niños con autismo, niños con síndrome de Down, niños con retraso mental, de todo tipo. Mira que se me enchinó se porque me la encueró el SEP chino de la escuchar SEP, esto. ves que tiene, no sé cómo son las siglas, el CAPAEP, algo así. Ajá. Entonces tienen para educación especial. Todas esas venían a mi carpa, todas. Y muchas veces me decían, hay un grupo que acaba de llegar, ¿tú crees? Sí. Entonces nunca fueron 6 talleres, eran a veces 8 o hasta 9. Y entraban con los papás o con los educadores. Y todo, y los papás también fascinados. Wow. Ay, no, por eso escribo. Claro. Por eso me gustan los niños. Sí, no, es que si ustedes no están viendo a Gretel, la están escuchando, el apasionamiento por tu trabajo es de esas cosas que, o sea,
Si no te lo transmite con la voz, yo no sé cómo más. Pero, o sea, qué chingón conocer y hablar con alguien que está tan enamorado de su oficio, del impacto que generas en la gente y pues eso que transmites de que te gusta tanto lo que haces, que, o sea, a aquellos oídos que te estén escuchando que a lo mejor estén dudando si lo que están haciendo hoy en día les gusta o no les gusta, eres un ejemplazo de cómo cuando te gusta y estás convencido de que lo que quieres hacer es X o Y, pareciera como si las circunstancias te van llevando a que cada vez más te acerques a eso que quieres hacer porque lo tienes claro, porque te convenciste a ti misma de yo quiero escribir para niños y entonces todo se ha ido acomodando para que así sea. Exacto, sí. Si tú tuvieras la oportunidad de escribir algo, pero para los adultos, que no hayas escrito todavía, ¿qué escribirías? Pues yo creo que algo dirigido a las mujeres. Ok. Sí. También un poco de autoestima para niñas, como autoestima para mujeres más grandes. Para niñas Algo no así. tan niñas. Exacto, una cosa así. A Ok. mí me encantaría. ¿Y a ti qué te gusta leer? Ay, pues a mí me encanta, me gustan mucho las novelas románticas. Ok. Me gusta también mucho los libros de conocimientos, de cuestiones de la energía, Ujú. porque al ya no ir a la escuela, pues es una forma de que aprendes Claro. y todo. Me gusta mucho de astrología Ujú. y también como metafísica, y una de las cosas que quiero hacer es a lo mejor todo esto de energía y metafísica para niños. Uy, qué Esto sabroso. sería increíble. Sí, fíjate que hace un par de semanas que tuve aquí en el micrófono a Alex Romano, que es un chavo que está buscando ir a un concurso porque lo eh, calificó, vamos a decir, para un concurso internacional que organiza la NASA en Estados Unidos y pues muy poca gente, somos un grupo de 60 de miles de aspirantes. Cuando pasas el filtro para que vayas esta vez va a ser en Alabama, me parece. Y pues imagínate, ¿no? O sea, un concurso de astrofísica, de física, de todo este asunto que organiza la NASA, pues, o sea, el nivel que tienes que tener, ¿no? Y platicábamos de cómo en México las ciencias exactas, la ciencia en general, la tenemos tan de lado, tan poco apoyo al arte, la ciencia, que pues tú sabes de esto muchísimo más que yo, los pocos incentivos, fideicomisos, patrocinios, lo difícil que es conseguir apoyos y subsidios. Y pues la iniciativa privada prácticamente que es lo único que puede llegar a sacar el güey de la barranca. Entonces, si esto lo llega a escuchar alguien que en algún momento tenga pensado apoyar un proyecto de estos, ¿cómo se pueden acercar a gente como tú, que sean autores, que sean artistas, como para poder impulsar este tipo de arte? Pues te doy mi correo. ¿Cómo Es te lo único que encontramos en redes sociales? estoy, en redes sociales. Ajá. Tengo mi página de escritora, ¿Qué se llama? Gretel García. Ok. Y mi correo es Gretel y Hansel. Ajá. Hansel con H y con S. Ajá. S de los El de hermanos Hansel y Gretel, Grimm. pero al revés. Sí, exactamente, porque yo soy la del correo. Gretel, ajá, exacto, porque esta Y es el otro era mi Gretel hermano. empoderada. Ajá. Exactamente. En este caso, Hansel es el agregado Sí, cultural. exacto. Ok. Gretel y Hansel @gmail.com. Ok. Ahora, en este podcast tenemos como tradición pedirle a los invitados que nos recomienden algunas cosas. Ujú. Por ejemplo, en esta ocasión voy a comenzar. ¿A dónde mandarías al auditorio de vacaciones? Un lugar que te haya gustado muchísimo. Hay un lugar que está en Becal, Campeche, Ajá. como a 2 horas de Becal, Campeche, que se llama Punta Arena. He escuchado de Punta Arena. Está enfrente de donde están los flamingos Ah. de Celestum.
Ajá, sí, es ajá. el STUM. Y cerca de donde está el museo de Pedro Infante. Ok. Bueno, a esa playa nada más llegas en coche. O en barco. Ajá, En lancha, no barco, no llegan barcos. ajá. En lancha. Pero una vez que estás en la playa, no puedes, si quieres ir a comer, lo tienes que hacer en lancha. Y ahí sueltan a las tortuguitas. Ok. Y es una cosa preciosa, porque hay un ecoturismo, hay un como hotelito, Ajá. que son puros bungalows, que están en la orilla de la playa, a O la sea, orilla. despiertas y ves ahí Sí, es más, te duermes con el ruido del mar. vendido. Precioso, Vendido. Ok. precioso. Punta Arena, Punta Arena se llama Campeche. y está cerca de Becal, Campeche. Ok. Segunda recomendación, alguna ya sea serie, película o documental que te haya gustado mucho. Bueno, una película que yo les recomendaría Ajá. es es la biografía de Beatrix Potter, Ajá. que se llama Miss Potter. Ok. Esta es una inglesa, una autora inglesa que se dedica a escribir y a ilustrar. Y para su tiempo fue toda una revolución, que no se quiso casar joven Ok. y que se dedicó a pues a generar ingresos con sus cuentos, y se compró una parte de una granja Ajá. y esa la donó para los niños. Y, o sea, es biográfica. Es biográfica, Ok. es biográfica. La encuentran en Netflix, Miss Eso, Potter. eso te iba a decir, está disponible en Netflix. Sí. Muy bien. Y por último sería algún libro que a ti te haya gustado mucho, que te haya marcado o que Ujú. creas que así como que esto lo tendría que leer todo mundo. Pues yo les recomendaría Demián de Germán Hesse. Demian. Demián. Se me hace así como que es la punta de lanza para comenzar el viaje de introspección y para identificarse uno mismo. He escuchado que es un libro como muy introspectivo. Sí, sí, a mí me encantó. Yo lo leí en la universidad, tendría yo como unos 17 años y me Ajá. encantó. Yo digo, ya a todas mis hijas se los he comprado. Ahí ya no fue de que Sí, quieras. Aquí esto, ya, exacto. este es un dogma de fe familiar. Es una tradición como la Navidad, tienes que leer esto. Sí, sí, sí. Ok. Yo me quiero atrever a recomendarles también algo porque, como saben, pues obviamente soy amante del podcast. Tanto así que hasta me atreví a hacer uno, ¿verdad? Si les gusta las charlas TED, la característica que tienen las charlas TED es que la gran mayoría de los expositores cuentan experiencias que son muy atractivas y muy significativas, pero en especial hay uno que se llama una charla TED, la pueden encontrar en Spotify y estoy casi seguro que en YouTube también. Se llama Mi hija quiere entender el sistema financiero. La charla es de un autor que se llama Hernán Cashiari, espero estarlo diciendo correctamente. La charla es en español. Es un asesor financiero que más o menos lo que tú haces con los libros es que su niña cuenta una anécdota de cómo en la crisis del crédito en Estados Unidos del 2008, que la gente se estaba volviendo loca y él como asesor financiero está viendo las noticias, su niña le dice, papá, ¿por qué el señor de la televisión está tan asustado? Porque el que estaba dando las noticias estaba que se lo llevaba el diablo con la expresión de la cara que tenía, explicando lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y el papá dijo, ¿cómo carajos le explico a una niña de 6 años qué es el crédito, qué son las hipotecas, qué es el sistema financiero, vamos, qué es una acción? ¿Cómo le explico? Y le doy algo que se le quede. Y entonces esa charla se trata de él, cómo se inventó un cuento para que la niña entendiera el sistema financiero. Está entretenidísimo, súper recomendable. Y pues para que se quede como mensaje el impacto que podemos tener nosotros como adultos en las mentes más jóvenes, que los niños son solamente personas que llegaron unos años a este mundo después que nosotros.
pero son personas, son inteligentes, saben mucho más de lo que nosotros a veces les damos crédito. Trátalos como tal y dales herramientas que a ti ya te hayan servido, como por ejemplo, si escuchaste esto y dices, chingado, yo no sabía que existía este abanico de emociones y a lo mejor lo que dijimos aquí Gretel y yo te puede servir, seguramente que a los niños les va a servir todavía más. No esperarse hasta los 25 para ir a terapia ya cuando te fue de la chingada en la vida. No tengo nada en contra de engordar el bolsillo de los psicólogos y las psicólogas, pero creo que hay muchas cosas que se pueden prevenir y no esperar a que sea una crisis emocional lo que te lleve a un terapeuta, ¿no? Sí. ¿Algo más que quieras agregar antes de que nos vayamos? Pues que la siguiente vez que hagan un regalo, Ajá. consideren regalar un libro. Me encanta la iniciativa. Es muy bueno. Y en Navidad es fantástico cuando haces un intercambio de regalos y son libros, ¿eh? Sí. Ya lo hemos hecho en mi casa y generalmente uno tiene un libro favorito o un libro que le gustaría leer. Sí. Sí, aquí pues imagínate, al día de hoy hemos publicado 32 episodios, creo, 31, 32. Y en todos siempre recomendamos al menos un libro. Entonces, agárrense uno de una materia que les haya gustado, de un tema que te llame la atención. Hay libros que no necesariamente tienes que estar leyendo por meses. Yo acabo de leer El Kybalión y me lo aventé creo que en 3 días porque es un libro bien delgadito. Pero está muy padre saber que estoy leyendo un texto de un güey que dicen que vivió en Egipto, porque no, en Egipto, que no se sabe quién era realmente, si sí o no existió Hermes Trismegisto. Pero es un texto de hace 3000 años. Y es un libro delgadito, como de, no sé, 60 páginas, vamos a decir. Y está muy interesante porque a veces cuando encuentras un libro que te llama la atención y te atrapa, es como efecto dominó y empiezas a leer más sobre lo mismo, ¿no? Así que esperamos que el propósito de este podcast que sea una persona que escuche esto, que le agarre más amor a los libros y que se lo pueda pasar a los niños, pues con eso nos damos, ¿no? Exacto. Ojalá que sean miles, pero pues qué agasajo grabar contigo, qué padre platicar contigo. Muchas gracias, Aldo. Esperemos que nos vuelvas a visitar en Cancún y en el 100º Mono. Claro que sí. Y pues ya tienen el modo de contactar a Gretel, ya saben que sigue, compartan el episodio, si les gustó, dedito arriba, suscríbanse en las redes sociales. Ya podemos presumir que nos escuchan en 40 países. Portugal fue el último que se nos registró y ya con eso nos escuchan en 40 códigos postales diferentes. Yo todavía no lo puedo creer. No sé quién chingados me escucha en Portugal, no conozco a nadie en ese país, pero qué padre que alguien nos escuchó y llegamos hasta allá. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, Gretel, y pues ojalá que no sea la última. No, claro que no. Cuídense mucho, gracias por escucharnos. ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del 100º mono? Resulta que luego de mucho tiempo estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón, hace muchos años un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en El 100º Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.